Excelente. Bien. Entonces, ¿qué es lo último que vimos? Bueno, el viernes, lo último que vimos, estuvimos viendo algunas funciones del microscopio. Ujú. Algunas aplicaciones y algunas áreas de aplicación. Que además de la biología, también el microscopio se puede utilizar en muchas más áreas. ¿Ok? Entonces, en realidad es una herramienta muy funcional para todos el microscopio. Claro, más para nosotros ahorita en esta parte de microbiología. ¿Por qué? Porque es la que nos permite observar a todos aquellos microorganismos que no podemos ver a través de nuestro propio ojo. ¿Ok? ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo, todavía no terminamos, ver algunos tipos de microscopio, como lo es el microscopio óptico, el microscopio compuesto, el microscopio digital, el microscopio fluorescente. Esos son los 4 primeros que vimos. Hoy vamos a continuar con el microscopio electrónico y el microscopio estéreo. Una vez que terminemos los microscopios, les voy a enseñar un video para que vean más o menos cómo se usa el microscopio y las partes de un microscopio. ¿Ok? Nada más para irlas repasando un poco. ¿Correcto? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, excelente. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Microscopio electrónico. ¿Alguien quiere leer? ¿O alguien que nos quiera apoyar a leer? ¿No? ¿Nadie? Yo. Ok, si no, primero Carlos y el microscopio electrónico Carlos y el microscópico estéreo Yacel. ¿Les parece? Perfecto, Sí. entonces, adelante por favor. Microscopio electrónico. Es uno de los más avanzados y más importantes tipos de microscopios con capacidad más alta de magnificación. Es una herramienta mucho más poderosa en comparación a las comúnmente utilizadas. Ok, sí, vamos a dar un pequeña pausa aquí para explicar. El microscopio electrónico, si se dan cuenta, es un microscopio mucho más grande. A comparación de los que ya habíamos visto, el microscopio, ¿cuál es? Miren, déjenme sacar una pluma. Aquí está. El microscopio es todo esto. Ay, no, ni se ve, es blanco. Denme un segundito. Negro. El microscopio es todo esto. Todo esto. Ajá, sí, todo esto. Vean, es mucho más grande que prácticamente una mesa. Ajá. Entonces, este microscopio se va a conectar directamente a una computadora. Entonces, una característica que tiene este microscopio es que puede ver tamaños muy pequeños. Con este tipo de microscopio podríamos llegar a ver hasta los virus. Más adelante vamos a ver el tamaño de los microorganismos y veremos que el microorganismo más pequeño es el virus. Entonces, con un microscopio electrónico podríamos alcanzar a ver ese virus. Y no solamente ese virus, imagínense, si podemos ver ese virus, podemos ver las bacterias, hongos, protozoarios, etc. Con todos los microscopios que hemos visto, no podríamos alcanzar a ver un virus. ¿Por qué? Porque esos no tienen la capacidad ocular para que nosotros podamos observarlo. Pero si ustedes se dedican a estudiar virus, o si nos dedicáramos a estudiar virus, ¿qué tipos de microscopios deberíamos utilizar? Justamente estos de aquí. Los llamados electrónicos. ¿Por qué? Porque son los que me permiten ver un poco más allá de lo que los normales ven, como por ejemplo el compuesto o el óptico, que es el que principalmente utilizamos. Ahora, ¿de qué tamaños puedo ver? Puedo ver de 0.2 a 0.4 micrómetros. ¿Cuánto mide un virus? Un virus mide hasta 100 nanómetros. Entonces, vean, todavía podríamos alcanzar a ver ese virus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor entra dentro de este rango. ¿Ok? Entonces es interesante este microscopio. ¿Por qué? Porque pues nos permite ver algunas clases de virus. Ahora, si se preguntaran, ¿cuál es el precio de un microscopio, profesor? El microscopio electrónico yo creo que sí ha de estar pegándole al 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Un microscopio electrónico. Un microscopio óptico, como por ejemplo que es más o menos los que tenemos en el colegio, no son tan caros, pero sí son caros, no se vayan con la finta. Yo creo que hasta entre 10.000 y 20.000 pesos nos podría costar un microscopio. Entonces, más adelante, bueno, sí, ahora sí que más adelante, en sus cursos más adelante, como es física o química, les enseñaré a trabajar con el microscopio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por justas razones, en esta pandemia, pues no pudimos trabajar con él. Pero ya llegará el momento en el que yo les enseñe a trabajar dentro del microscopio.
Bueno, no dentro, más bien con el microscopio, porque es sumamente importante que aprendas a trabajar con él. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Dudas, preguntas con el microscopio electrónico? No. ¿No? Perfecto, excelente. Entonces, adelante, Yasser, por favor, léenos qué es el microscopio estéreo. Ok, microscopio estéreo, también llamado microscopio de disección, utiliza dos objetivos y dos oculares que permiten ver un organismo o objeto abajo, algunos por los ojos humanos, formando una visión óptica de tercera dimensión. Ok, muchas gracias, Yasser. ¿Cuál es la característica de este microscopio? Bueno, en todos los microscopios nosotros vemos imágenes en dos dimensiones. Es decir, nosotros lo que vemos nada más es esto. Hagan en cuenta, aquí tengo mi portaobjetos y aquí voy a tener mi muestra. Entonces yo únicamente la voy a ver así, en dos dimensiones. Es decir, no voy a ver la profundidad de este objeto. Pero este tipo de microscopio, por ejemplo, me va a dar la capacidad de ¿qué? De ver el objeto en tres dimensiones. Es decir, yo voy a poder ver su lado, su ancho y además su profundidad. Entonces esa es la característica de este tipo de microscopio, que las imágenes que yo puedo ver a través del microscopio estéreo es que es en terceras dimensiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en los microscopios únicamente vemos las imágenes a través de dos dimensiones, ¿ok? Entonces esa sería la característica principal de un microscopio estéreo, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a ver un pequeño video para que podamos entender un poco mejor cómo se lleva a cabo el trabajo con el microscopio. ¿Ok? Entonces vamos a verlo y denme un segundo. Déjenme que cargue. La Universidad Díganme si se escucha ahí. ¿Sí se escucha ahí? Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Ok. Entonces lo voy a hacer grande y vamos a poner atención y ahorita discutimos el video. ¿Ok? Entonces pongan atención, por favor. Es de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta el microscopio. El microscopio es la herramienta más importante para el microbiólogo, debido a que le permite visualizar organismos que por su tamaño no se pueden apreciar a simple vista. Existen diversos tipos de microscopio. El que utilizaremos en el laboratorio de microbiología es el óptico de campo claro, que está formado por dos sistemas, el mecánico y el óptico. El sistema mecánico está compuesto por una base o soporte, el brazo, el cuerpo del tubo, el cabezal, el revólver, la platina en la que se colocan las preparaciones, las cuales se sujetan con las pinzas y se deslizan con los tornillos de desplazamiento que permiten moverlas en los ejes horizontal o vertical, por lo que también se conocen como tornillos XY. El mecanismo de enfoque consta de los tornillos macrométrico o de enfoque aproximado y micrométrico o de enfoque fino. El sistema óptico está formado por una fuente de luz, un diafragma de campo que regula la cantidad de luz, un condensador que concentra el haz de la luz, un diafragma iris que regula el paso de la luz a la preparación. Los objetivos son lentes que amplifican la imagen de los objetos 4, 10, 40 y 100 veces. En los objetivos podemos encontrar 4 datos: el coeficiente de aumento,
la apertura numérica, la longitud mecánica del tubo expresada en milímetros, el espesor del cubreobjetos, o bien un guión, el cual indica que puede emplearse con o sin cubreobjetos. El objetivo de 100 aumentos tiene un dato adicional que indica que debe emplearse aceite de inmersión. Los oculares son lentes que amplifican la imagen proveniente de los objetivos. Estos tienen grabado el coeficiente de aumento, que generalmente es de 10x. Algunos presentan un símbolo indicador de que podemos emplear anteojos durante la observación. Para transportar este instrumento, debemos usar ambas manos. Una sujeta el brazo y la otra a la base. Es importante tener cuidado de colocarlo en una superficie horizontal, lisa, fija, seca y sobre todo, nunca arrastrarlo. Con el fin de que el microscopio tenga una mayor vida útil, es importante mantener limpias todas sus partes. El sistema mecánico se limpia con un trapo suave, limpio, seco y que no deje pelusa. Comenzamos con el brazo, después la platina y al final la base. La limpieza de las partes más profundas se realiza con aire comprimido. Para las lentes de los oculares se exhala vaho y se limpia con papel seda. Los objetivos también se limpian con papel seda, empezando por la lente de menor aumento y teniendo mucho cuidado de no tocar directamente las lentes con los dedos. No utilices disolventes para la limpieza de este instrumento, ya que periódicamente este proceso lo lleva a cabo personal especializado. Recuerda que tampoco debes tocar las lentes con los dedos, debido a que se ensucian con grasa, la cual es difícil de eliminar. Este video nos permitió conocer los componentes que integran los sistemas mecánico y óptico del microscopio. La forma correcta de transportarlo y de limpiarlo. Muy bien, con esto terminé el video. ¿Qué vieron del video o qué opinan del video? Pues sí es muy delicado el microscopio. Es correcto, sí, es una herramienta muy delicada. Por eso hay que aprender bien a qué, a trabajarlo. Ok, muy bien. ¿Qué más vieron del video? ¿Qué más vieron? Porque es un video muy general, ¿no? Que primero nos da las partes del microscopio. Qué cuidados debe de tener cada una de sus partes, cómo transportarlo y además cómo poder limpiarlo. Y además no sé si se dieron cuenta que al principio se nos mostraron algunas imágenes de cómo podríamos observar algunos microorganismos en el microscopio. ¿Sí las vieron al principio? Sí, ¿no? De todas formas, más adelante les voy a enseñar unas fotos que nosotros tomamos en el laboratorio cada vez que trabajamos con el microscopio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera decir algo sobre el video? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué se le hizo interesante? ¿Qué opina del video? ¿Algo más? Llevan muchos cuidados. Sí, debe de tener muchísimos cuidados, muchos. Porque, digo, independientemente de que sea un instrumento muy caro, digo, no pasa nada si nosotros alumnos lo llegáramos a romper. ¿Por qué? Porque es material de ustedes, es porque ustedes están aprendiendo. Pero aún así, para no llevarnos el susto, hay que saber trabajar con ellos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no nos lo quieran cobrar, ¿verdad? Pero no se preocupen. Si en algún momento ustedes llegaran a romper un microscopio, no se les cobraría. ¿Por qué? Porque es su material, es material para ustedes. ¿Ok? Se hace el esfuerzo y se compraría otro, pero no sería su culpa. ¿Ok?
Más bien, se les enseña a saber manejarlo. ¿Para qué? Para que no haya ningún accidente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo? No, ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver que existen diferentes tipos de microscopía. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hablamos de microscopía, hablamos las formas diferentes para que podamos observar a los microorganismos a través de el microscopio. Y hay diferentes tipos de ver esos microorganismos, que son específicamente, son 5. Aquí les puse 4, un poco más específico, pero en realidad son 5. Primero vamos a ver estas y posteriormente estas. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de microscopía? Dice, microscopía de campo claro. ¿Qué dice? Examina, y me faltó una X, dice, examina algunos microorganismos que son invisibles en su forma viva al microscopio óptico normal, o no pueden ser teñidos por los métodos corrientes. Utiliza en vez de un condensador normal, un condensador de campo oscuro, que tiene un disco opaco. Como no hay fondo luminoso, la muestra aparece iluminada sobre un fondo negro, llamado campo oscuro. Utiliza para examinar microorganismos sin teñir suspendidos en un líquido. ¿Cuál es la característica de la microscopía de campo claro? Que nosotros utilizamos luz normal del día, y que no es necesario teñir a cada uno de los microorganismos. Primero lo vamos a ver muy general y más adelante en la siguiente diapositiva se los pongo un poco más específico. ¿Alguien quiere leer lo que es microscopía de contraste de fases? ¿Alguien quiere leerlo? Yo. Ok, por favor. Microscopía, contraste de fases. Permite un examen detallado de las estructuras internas de los microorganismos vivos. No es necesario fijar la preparación. Aparecen como diferencia de luminosidad sobre el fondo oscuro. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la característica de esta microscopía? Que hagan de cuenta que a diferencia del primero, en la primera microscopía yo observo todo el microorganismo. Pero si yo lo observo con una microscopía de contraste de fases, yo voy a ver, además del microorganismo, voy a ver sus órganos. Es decir, en esta primera microscopía no los voy a poder ver, los órganos. Pero en esta segunda microscopía sí voy a poder ver a los órganos. ¿Ok? Entonces vean, también utilizamos diferentes técnicas de microscopía, es decir, de cómo observar los microorganismos. ¿Para qué? Para que justamente yo pueda estudiarlos. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer microscopía de fluorescencia? ¿Alguien que quiera leerlo? yo. Adelante, por favor. Los componentes fluorescentes absorben la luz de onda corta ultravioleta y emiten luz de longitud de onda mayor. Si la muestra no fluoresce de forma natural, se tiñe con colorantes fluorescentes llamados fluorocromos. Fluorocromos, correcto. Es un método de diagnóstico llamado técnica de anticuerpos fluorescente EDC. O inmunofluorescencia. Puede detectar bacterias u otros microorganismos causantes de enfermedades. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Para qué nos sirve este tipo de microscopía? Haz de cuenta, yo voy a tener aquí muchos microorganismos, así, los que ustedes quieran. Entonces, si alguno de estos microorganismos causaron enfermedad y yo lo quisiera identificar, yo utilizaría este tipo de microscopía. ¿Para qué? Para que justamente se puedan colorear aquellos microorganismos que son patógenos, es decir, que causan una enfermedad. Entonces vean qué tan avanzada está la microscopía, que puedo identificar a través de mi microscopio, a través de diferentes técnicas también, bacterias, hongos o protozoarios que causen alguna enfermedad. Entonces vean, es sumamente importante esto. Y yo voy a leer el último, que dice microscopía electrónica. Observa objetos inferiores a 0.2 micrómetros, como virus o estructuras internas celulares. Se utiliza para estructuras pequeñas que no se ven en el microscopio óptico. Se clasifica en microscopio electrónico de transmisión, que es útil para examinar muestras de distintas capas, observa en 2 dimensiones, y el microscopio electrónico de barrido, que es útil en el estudio de estructuras superficiales
de células intactas y vivas. Observa en 3 dimensiones. Cuando nosotros trabajamos con el microscopio electrónico, con este de aquí, utilizamos este tipo de microscopía, la microscopía electrónica, la cual es la que me va a permitir observar justamente esos microorganismos más pequeños a 0.2 micrómetros, ¿ok? Como por ejemplo los virus. Entonces vean, vamos a detallar ya todo en la siguiente diapositiva. Entonces, si nos ponemos un poco más exigentes, un poco más exquisitos, existen 5 tipos de microscopía. La primera, que es el campo claro, que es la que normalmente utilizamos todos, normalmente. ¿Cómo es que nosotros utilizamos esta microscopía de campo claro? Pues nosotros utilizamos un microscopio óptico. Aquí tenemos nuestro microscopio, aquí tenemos la platina, aquí tenemos nuestros oculares. Y recuerden que abajo de la platina hay una pequeña, digamos como lamparita, la cual va a reflectar luz sobre la muestra que yo estoy observando. Entonces, la muestra que yo estoy viendo aquí no necesito ni teñirla, no necesito colorearla, ni nada. ¿Por qué? Porque a veces la misma luz es la que me va a permitir verla. Pero ojo, no va a pasar con todos los microorganismos. Hay algunos que sí necesitan forzosamente que se les añada un color para poder observarlos. ¿Ok? Entonces esa es la microscopía de campo claro, la cual me sirve ¿para qué? Para ver organismos principalmente vivos. ¿Ok? Vivos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, vean. Entonces vamos poniendo aquí, miren, campo claro me sirve para observar microorganismos vivos. Bien. ¿Qué más? El campo oscuro. ¿Para qué me sirve el campo oscuro? El campo oscuro me sirve, prácticamente es lo mismo que el campo claro. Aquí, a diferencia, como dice oscuro, aquí yo no voy a utilizar ninguna luz, sino que tengo que observar estos microorganismos en oscuro. Y sí se ven. ¿Por qué se ven? Bueno, se ven porque a veces no es que ellos tengan color, pero simplemente no se distinguen al momento de que tú les añades un haz de luz, sino que si les quitas ese haz de luz se pueden observar. Entonces es lo mismo, solo que a comparación del campo claro, aquí yo no estoy utilizando ningún haz de luz y también estoy observando ¿qué? Estoy observando microorganismos vivos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tipo de microscopía? El siguiente es el contraste de fases. El contraste de fases habíamos dicho que yo, además de ver la célula completa o el microorganismo por completo, yo además puedo ver sus órganos, que no se le llaman órganos, se les llaman organelos. Lo veremos más adelante. Pero con este tipo de microscopía yo voy a poder identificar qué es lo que tiene adentro esa célula o qué es lo que tiene adentro ese microorganismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Excelente. Siguiente, que es el tipo de microscopía de fluorescencia. Recuerden que la fluorescencia utilizamos un tipo de rayo ultravioleta que nos va a permitir observar ¿qué? Microorganismos patógenos, es decir, microorganismos que nos pueden causar un daño. Por eso se dice que este tipo de microscopía detecta microorganismos en muestras clínicas. Es decir, si ustedes les tuvieran que hacer un examen microbiológico, les sacarían una muestra. ¿Una muestra de qué? Por ejemplo, de saliva, a lo mejor de sangre, de tejido, y ese tejido o eso que les quitaron, lo analizan a través de un método de fluorescencia. ¿Para qué? Para poder identificar si ustedes tienen alguna bacteria o un microorganismo patógeno, es decir, que les esté haciendo daño. ¿Ok? Y por último, el tipo de microscopía electrónico, que nos va a ayudar ¿para qué? Para observar microorganismos menores a 2 micrómetros. ¿Cuánto es 2 micrómetros? 2 micrómetros es algo muy, 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 muy pequeño. Es decir, es 1 por 10 a la menos 6 metros. Es como si ustedes midieran esto, 0.00000001 metros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto será muy pequeño o muy grande? ¿Pequeño? Sí, correcto. Es sumamente pequeño. ¿Ok?
Es sumamente pequeño. Y ahora, ¿cómo se les llama? Estos microscopios no pueden ver estos tamaños, ¿ok? Forzosamente necesitaríamos este tamaño para poder observar principalmente a estos microorganismos, ¿ok? ¿Y qué microorganismos son más pequeños que esto? Bueno, pues vean, aquí les pongo algunos tamaños de microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos más grandes? Los más grandes son los hongos. Posteriormente vendrán algunos protozoarios. Miren, aquí les voy a ir poniendo. Aquí vendrán algunos protozoarios. Aquí tenemos a los hongos. Después vendrán algas. Después vendrán las bacterias. Y después vendrán los virus. Es decir, si a ustedes se les llegara a preguntar ¿cuál es el microorganismo más grande que estudia la microbiología? ¿Cuál creen que ustedes serían? Viendo que estos va de ¿qué? De mayor a menor. ¿Cuál sería el microorganismo más grande que estudia la microbiología? ¿Cuál sería? Vean, aquí ya les puse los nombres. Y ya aquí está la escala, que va de más a menos. Es decir, esto es muy muy pequeño y esto apenas si mide 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería el microorganismo más grande que podemos estudiar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Los hongos, correcto. Sería el microorganismo más grande que nosotros podemos estudiar, es el hongo. Y vean, aquí si ustedes ven esta flechita, dice que los hongos podemos observarlos o podemos estudiarlos a partir del ojo. No necesitaríamos forzosamente un microscopio, sino que a simple vista podríamos observarlo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el microorganismo más pequeño que puede estudiar la microbiología? ¿Cuál sería? El microorganismo más pequeño que puede estudiar la microbiología. ¿Cuál sería? El átomo. Sí, bueno, estos no son microorganismos. El átomo, estos no son microorganismos. Esto ahorita no lo tomen en cuenta. Esto nosotros lo vemos hasta el siguiente año. Esto ahorita no lo tomen en cuenta. Ahorita nada más estamos tomando en cuenta a los microorganismos. Por eso aquí ya no les puse nada. Y vean, va de nuevo la pregunta, ¿cuál es el microorganismo más pequeño que puede estudiar la microbiología? Ya vimos que el más grande puede ser el hongo. Ahora, ¿cuál es el más pequeño? El virus. El virus, correcto, porque vean cuánto mide. Mide de 10 nanómetros a 100 nanómetros. Y vean, para poder estudiar al virus, yo necesito ¿qué? Yo necesito un microscopio electrónico, del cual ya habíamos hablado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vean aquí lo interesante. Esta flechita verde, ¿qué nos dice? Pues que con microscopios ópticos de campo claro podemos estudiar ¿qué? Podemos estudiar bacterias, podemos estudiar algas, podemos estudiar protozoarios. Con la microscopía electrónica o con el microscopio electrónico podemos ¿qué? Estudiar virus, estudiar bacterias, podemos estudiar algunos hongos, algunas algas. Con el ojo, ¿qué podemos estudiar? Podemos estudiar algunos hongos, algunos protozoarios. Entonces vean, por eso cuando nosotros estudiamos la microbiología es sumamente importante que ¿qué? Es sumamente importante que nosotros sepamos trabajar con el microscopio. ¿Por qué? Porque sin él, yo les pregunto, ¿podríamos ver todos estos microorganismos? No. No, ¿verdad? Solo unos. Solo unos, correcto, solo unos, como ya lo habíamos visto. Como lo pueden ser los hongos o como lo pueden ser los protozoarios. Pero, por ejemplo, algunos tipos de algas, algunos tipos también de hongos, algunas bacterias o prácticamente todas las bacterias o virus,
no los podemos estudiar con el ojo humano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de observar esos microorganismos. Por eso necesitamos algún tipo de microscopio para poder observarlos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ¿No? ¿Todo bien? ¿Los demás dudas, preguntas? ¿Los demás dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, los demás? no, ¿No? Ok, porque nada más escucho a Alfonso, a los demás. ¿Los demás dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya es mucha información la que tienen que digerir. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase vamos a ver qué es la tinción. Vamos a ver que para observar algunos microorganismos debemos de añadirle un colorante. Vamos a ver qué es teñir, qué es un colorante y diferentes tipos de tinciones. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se llevan a cabo las tinciones, qué observamos en las tinciones y les voy a enseñar algunas fotos que hemos tomado en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, quejas, sugerencias.